Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos otro martes a... ¡Opa! Bienvenidos... Se me cayó el otro celu. Bienvenidos otro martes a este fogón virtual, este ciclo que es Arquetipos, Divinidades y Mitos. Bienvenidos otro martes. Chequeando el audio, ¿se escucha bien? Bueno, hoy nos toca hablar de Ares, el dios de la guerra. Es un poco el arquetipo del guerrero. Mientras voy invitando a otras personas, les cuento un poquito cómo es la dinámica para los que no saben. Nosotros lo que hacemos es transmitir en vivo todos los miércoles a las 9 de la noche, hablando de una divinidad y vinculándolo a su faceta arquetípica. Y cuando termina ese vivo, nos juntamos por Zoom y continuamos trabajando con esa temática o con la temática que surja. La verdad es que ya estamos en la recta final, así que nos quedan ver el de hoy y dos arquetipos más. Así que ya nos conocemos, ya venimos trabajando con esto hace mucho, así que el grupito de Zoom ya es más bien como... ¡Epa! Esperen que... Ahí va. Estoy haciendo lío con el audio. Y continuamos trabajando con esa temática. Estoy haciendo lío con el audio, esperen. Ahí va, listo. Ahí pude silenciar. Bueno, como les decía, en el grupo de Zoom pasan mil cosas. De golpe quizás no se toca la temática del día, pero ya somos un poco amigos, un poco conocidos. La idea es que sea un grupo como esos fogones con fuego, donde podemos compartir más o menos manejando los mismos códigos, nuestras partes también más vulnerables y sentirnos tranquilos. Así que bueno, mientras se conectan algunas personas, les cuento que vamos llegando al final de este ciclo, que cuando este termine, no sé si inmediatamente o si me tomo unas mini vacaciones, arrancamos con un ciclo nuevo, probablemente vamos a trabajar la teoría de Jung, vamos a trabajar la sombra, la máscara, la esencia, el ánima, el ánimus, la sincronicidad, los principales conceptos de la teoría de Jung. Pero bueno, ahora estamos terminando con este ciclo. Les invito a que visiten mi web www.transpersonales.com, la tienen en la descripción del video o en el perfil de Instagram. Y ahí van a poder ver todo lo que se puede hacer en transpersonales y además tienen un montón de clases abiertas, gratuitas, para que miren sobre arcanos mayores, arcanos menores, Jung y el tarot, Jung y la astrología, la formación en pensamiento transpersonal y teoría junguiana. Les cuento que ayer empezó el curso de tarot de arcanos mayores, tanto para quienes tienen conocimiento como para quienes no. Y bueno, todas las clases quedan grabadas, así que aunque empezó ayer, te podés sumar, todavía estás a tiempo. Y Incluso tenés la posibilidad de hacer cualquiera de los cursos de forma pregrabada en tus propios días y horarios, con o sin mi tutorías, con o sin mi acompañamiento. Así que si te interesa, me consultás, me contactás. En la página tenés mi WhatsApp, o si no, al pie del video, en el perfil de Instagram, en el enlace, tienen para escribirme al WhatsApp. Lo mismo si te querés sumar al Zoom cuando termina este vivo o cualquier otro vivo. Hoy vamos a hablar de Ares. Seguimos trabajando con los libros de Jean Shinoda Bolen, esta terapeuta junguiana que escribió Los dioses de cada hombre y las diosas de cada mujer. Son dos libros, nos basamos en eso. Pero bueno, mi beta de historiador me lleva a trabajar un poco también con Robert Graves, con Grimal, para trabajar más la parte mitológica y ver de dónde viene esto, por qué Ares representa lo que representa, cuál es ese origen. Bueno, Graves tiene teorías hermosas en ese sentido. Así que todos estos libros, si a alguien le interesa cualquiera de estos libros o todos, me escribe, les paso el PDF, no hay problema, se consiguen fácilmente. Bueno, sigo imposibilitado de ver acá, de verlos a ustedes en Instagram por la compu. A ver si hago esto que pasa. Vayan saludando si quieren, presentándose, contándome en el chat. Acá está Yasmín, hola Ferchu, Sandra Kitay, hola San. Bueno, acá para ver un poco si logro verlos por Instagram, porque me es mucho Patriari, bueno, los leo desde el celular, pero la idea es poder leerlos desde la compu. Buenas noches, Calcabrimi, porque aparte no solo saludar, sino bueno, hacer preguntas, ¿no? De lo que quieran. Me gusta que también la forma que va tomando el encuentro sea en relación a lo que ustedes me proponen a través del chat, si no es como un monólogo y me aburro. Bueno, no estoy pudiendo lamentablemente verlos en la compu. Los voy a leer como pueda desde el celular.
A ver acá. No. Bueno, ya está. Lo superé, como dice alguien que conozco. Bueno, hoy nos toca hablar de Ares. Y esta autora en el libro va a decir que es el dios de la guerra, guerrero, bailarín y amante. Es decir, no solo el arquetipo del guerrero, que es el subtítulo que elegí yo, porque me parece que es bastante claro, guerrea y pelea todo el tiempo, también tiene un contacto muy particular con su cuerpo en el momento presente, con la espontaneidad. Entonces el bailar tiene mucho que ver. Incluso en el inconsciente, en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario, solemos hablar de una danza guerrera, de una danza marciana, ¿no? Asociar esta idea de la guerra con el bailar. Y también amante, esta idea. A ver, a mí no me gusta mucho hablar de astro acá porque se desvirtúa y ustedes empiezan a comentar cosas sobre astrología. Bueno, el ciclo de astro ya pasó, pero es muy claro todo lo ariano y todo lo que tiene que ver con el planeta Marte cuando se lo ve en astrología. Creo que este es uno de los paralelismos más claros, ¿no? Así que como amante, cualquier persona, cuéntenme, que haya estado con un ariano, con una ariana o con alguien con mucha energía ariana o con un Marte muy fuerte en su carta, sabe de qué se trata, cómo es un amante ariano, ¿no? Porque a veces se asocia con Escorpio, cuyo antiguo regente era Marte también. Lo de Escorpio es un poco más místico. Ahora, cuando tenés sexo con alguien que tiene energía ariana, es una experiencia animal, brutal. O sea que de cachondeo, Aries y Marte. Pero bueno, eso tiene algunas implicancias cuando lo pensamos en términos de patrón de conducta. Decimos que un arquetipo, para simplificar la explicación, es un patrón de conducta. Yo por lo menos puedo observarlo cuando me estoy comportando de una determinada manera. ¿Qué pasa con mi Ares interior? Así que bueno, en general podemos pensar a Ares como una persona de acción. Por eso era el dios de la guerra, de las tensiones. Era amante porque era amante de Afrodita. Todavía no hablamos de Afrodita. De Afrodita vamos a hablar el encuentro que viene, que es la diosa del amor. Y el hecho de que esta violencia y este amor sean amantes, porque recordarán en el encuentro de Festos que decíamos que Afrodita era la esposa de Festos, y un poco Festos era el cornudo. ¿Por qué? Porque Afrodita andaba con Ares. Bueno, que sean amantes, el amor y la violencia nos habla un poco de un patrón de conducta. Muchas veces el amor es un arrebato violento, ¿no? De hecho, uno de los mitos del nacimiento de Eros, el amor, es que Eros es hijo de Afrodita y de Ares, ¿no? Es decir, del amor y de las pasiones violentas surge el Eros, la personificación del amor. Porque en realidad, si bien se dice que Afrodita es la diosa del amor, más bien tiene que ver con la belleza, con la pasión, con otras cuestiones que vamos a charlar la semana que viene. Bueno, viendo acá un poco en Instagram, buena saluda acá Sublime Beauty, bueno, Patri, bien, vayan saludando que yo les leo. Acá hay un par de comentarios más, parece no. Bueno, siempre va a estar vinculado con el cuerpo, más bien Ares va a tener que ver con un patrón de conducta vinculado al poder físico, ¿no? La intensidad, dice la autora, la acción inmediata, con los instintos, con el impulso a actuar, con la reacción. Y en general, como es impulsivo y es una decisión del momento, guiada por lo que siento en el momento, incluso por una cuestión hormonal, si se quiere, descarta todo aquello que tiene que ver con las divinidades ponderadas en el Olimpo. Decíamos, Zeus tenía hijos favoritos, Atenea es racional, Apolo es perfeccionista, Hermes es astuto. En cambio, las otras divinidades que no tienen que ver con esto, decíamos que Poseidón era muy emocional, un poco como Ares, pero Poseidón en todo caso era rencoroso. Ares se puede enojar en el momento y luego olvidarse. Esa sería un poco la diferencia. O Hades, no confundir con Ares, Hades, el dios del inframundo, que tiene más que ver con lo taciturno, con el estar hacia adentro, con el no ir hacia afuera. Es decir, todo lo que no es racional, todo lo que tiene que ver con el mundo Hefestos, que es sensible, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las emociones, ya sea por sensibilidad, diría Zeus, o por un arrebato de pasión. El patriarcado no pondera demasiado esas cualidades, salvo que estén encausadas en algo particular, porque obviamente que alguien areano en esta cultura, una persona areana en esta cultura, puede ser bien vista. Pero en general, o por lo menos lo que propone la autora, es que este patriarcado, esta cultura en la que estamos inmersos, prioriza
lo racional, lo mesurado. Entonces, si Ares está en contacto con sus impulsos, con su cuerpo, con lo que siente en el momento, con las emociones, con las pasiones, con las pulsiones, no va a ser racional, no va a medir las consecuencias, no tiene esa capacidad. Y esto lo vemos en muchas personas para que vayan pensando quiénes son las personas arianas en su vida, ¿no? Arianas en el sentido de Ares, porque de ahí viene el nombre Aries, ¿no? Algo áreo para los griegos era algo violento, era algo en lo que no se podía confiar, es decir, era una divinidad en la que no se podía confiar. Un día estaba de un lado, otro día estaba del otro. En una guerra un día podía apoyar un bando, al otro día podía apoyar otro bando. Iba a depender de aquello que sintiera en el momento. Y esto para la cultura griega no era precisamente algo deseable. Ellos preferían lo previsible, preferían la mesura, por eso, bueno, Atenea y Apolo aparecen luego de Zeus como las divinidades más importantes para ellos. Como decíamos, a Zeus no le agradaba, en general desvalorizaba sus atributos, y una cita, ¿no? Donde Zeus le dice a Ares: no hay nada que te guste más que pelear y luchar, que es por lo que te odio más que a ningún otro dios del Olimpo. Podemos empezar también a pensar en base a esta cita, y de esta manera trabajamos con un mito, con un cuento, de manera transpersonal, incluso los profesionales lo utilizan como terapia, porque podemos empezar a pensar cómo sería la relación entre un padre o una madre Zeus y un hijo o una hija Ares. Es decir, más bien va a haber no una sensación de que el padre odia al hijo, o la madre odia al hijo o a la hija, sino más bien que se desprecia ese aspecto areano. Este hijo que no se queda quieto, que no para un minuto, que hace lo que le pinta en el momento, que no hace caso, que no obedece. Bueno, ya sean los padres o las instituciones, en tanto que padres cumpliendo un rol similar, no van a fomentar demasiado este patrón de conducta. Así que en general, quien tiene un Ares muy expreso o ha tenido un Ares muy expreso, sobre todo en la infancia, es muy probable que lo coloque en sombra. Entonces, esté desconectado de su espontaneidad, esté conectado de lo que siente en el momento, esté más bien pendiente de lo que el otro pueda pensar, o cómo el otro se pueda sentir. ¿Por qué? Porque si el Ares está exacerbado, hago lo que me pinta en el momento, no me importa mucho lo que el otro piensa, lo que el otro siente. Esta idea de que estos arquetipos los tenemos todos, pero a veces en sombra, más o menos, a veces más disponible, a veces menos. Vayan pensando ustedes desde qué lugar se da este guerrero interior. Bueno, los romanos lo llamaban Marte y, a diferencia de los griegos, lo querían muchísimo más. Piensen que los romanos construyen uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad en base a la paz romana o sus políticas de guerra, ¿no? Y sus centurias y sus ejércitos. Bueno, evidentemente Marte tenía otra concepción para los romanos. En general se lo representa como un hombre vigoroso, viril, muchas veces con barba, aunque no siempre. Generalmente con casco y escudo, espada, lanza, a veces con peto, con el peto, esa parte de la armadura que cubre el pecho, pero rara vez con la armadura completa. Hay algo de inconstante en Ares. Ares puede comenzar algo y no terminarlo. ¿Por qué? Porque en el momento sintió. Luego, cuando tengo que evocar otra energía en mí que me permita sostener, si no evoco a Apolo, si no evoco a Atenea, si no evoco incluso quizás a Hermes, ¿no? Que tiene esta cualidad del trabajo, va a ser difícil que sostengan el tiempo. Entonces, este arquetipo en nosotros es aquel que nos permite iniciar cosas, y que si no se complementa con el que nos permite continuarla, no sirve, porque empezar y terminar son opuestos complementarios en ese sentido. Bueno, hablemos un poquito del nacimiento, su genealogía, su mitología. Él fue el único hijo propiamente dicho de Hera y de Zeus. Recuerden que las historias en general de las divinidades del Olimpo, de la segunda generación, siempre son porque Zeus tuvo algún amante o porque Hera se enojó porque Atenea nace por sí sola, aunque tuvo una madre, vean el vivo de Atenea. Entonces Hera decide tener un hijo por sí sola y nace Festos, que nace defectuoso, entonces es rechazado. Y si bien no hay muy oficialmente que digamos una historia del nacimiento de Ares, Ovidio, ya romano, nos cuenta que la diosa Flora o Cloris le hace tocar
una flor a Hera. Hera se había ido un poco humillada del Olimpo porque había nacido Festos, ¿no? Que también era su hijo parterogenético, es decir, nació solamente de Hera. Y ella lo hizo porque estaba envidiosa de Atenea, que es la más perfecta de las diosas, de alguna manera. A ver. Se va un poco como humillada. Y bueno, se refugia, ¿no? No recuerdo, no lo puse acá y no recuerdo el nombre de una isla, es una isla hacia la Argólide, ¿no? Donde, creo que es, o hacia Tracia. Tracia era un pueblo de guerreros, es decir, muy probablemente originalmente esta divinidad nazca en Tracia, ¿no? Los tracios eran... El famoso Espartaco era tracio, ¿no? Miren la serie Espartaco, bueno, este esclavo guerrero que logra liberar, al menos por un tiempo. Bueno, me estoy yendo de tema. Cloris la recibe y le hace tocar una flor a Hera, ¿no? Algunos mitos dicen que esta flor era Zeus convertido, así que por eso decimos que Ares es hijo de Hera y de Zeus. Y que tengan un hijo conflictivo, siendo que el vínculo entre Hera y Zeus era conflictivo, tiene mucho sentido también, ¿no? Bueno, cuando toca esta flor, nace Ares. Esa flor puede ser que sea la epigea o la espina blanca, que se relaciona con la concepción milagrosa, es decir, tradicionalmente se asociaba a esta planta, era un mito popular europeo, en toda Europa, no solo para los griegos, ¿no? Y Robert Graves, que asocia estos mitos con mitos de otras culturas, nos dice que en la literatura celta, la hermana de la espina negra o del endrino, era la espina negra, esta era la espina blanca. La espina negra era la hermana de la espina blanca o endrino, un símbolo de la discordia. Y quizás algo no tan conocido es una divinidad menor, hermana gemela de Ares, que se llama Eris, que representa la discordia. Nacería de esa planta gemela, una blanca, una negra, serían como dos no me sale el nombre, pero bueno, dos variantes de la misma especie, ¿no? Y tiene un mito interesante Eris, nosotros no lo vamos a trabajar acá, pero Eris es quien no es invitada al casamiento, bueno, no recuerdo ahora quién, se me hace lío, previo a la guerra de Troya, creo que de Agamenón, bueno, no importa, si alguien se acuerda me lo pone, lo leo. No es invitada a este casamiento, entonces se ofende y llega, no sé si les recuerda esto un poco a la hada madrina no invitada al nacimiento de la bella durmiente del bosque, ¿no? Bueno, no es invitada, ¿por qué? Y porque es la discordia. Ella se presenta y genera discordia, y de hecho fue lo que hizo, pero ofendida por no haber sido invitada, arroja una manzana dorada, la famosa manzana de oro de Eris, y dice, esta manzana es para la más bella de todas las diosas, y se va. Imagínense la situación entre todas las presentes, queriendo decir, bueno, es mía, es mía, es mía. Queda esta pelea reducida a Afrodita, Hera y Atenea. Entonces se elige que un pastor, que después resultó no ser un pastor, Paris, príncipe troyano, como árbitro, ¿no? Un pastor, alguien neutro, va a decidir cuál de las tres es la más bella y le va a dar la manzana a la más bella. Bueno, cada una de las diosas le ofrece algo a Paris a cambio de que sea elegida, de que reciba la manzana, y lo que le ofrece a Afrodita es que la mujer más bella se enamore de él. Entonces Paris dice, quiero que Helena de Troya se enamore de mí, y le da entonces la manzana a Afrodita. Bueno, Helena se enamora locamente de Paris y se va a Troya, y ese es el inicio de la guerra de Troya, donde los troyanos van en búsqueda de este supuesto rapto de Helena. Ahí está, Eris, me dice Daniel acá, estaba esperando de Tetis y Peleo, los padres de Aquiles. Siempre me causó gracia porque cuando presentan a Aquiles, dice Aquiles de Peleo, ¿no? Aquiles de Peleo, porque es el hijo de Peleo, y tiene esta cosa como de compadrito de Aquiles de Peleo, siempre me dio esa sensación. Y bueno, Aquiles era muy ariano. Tenemos acá, Aquiles es uno de los héroes. Los héroes en Grecia eran sobre todo, salvo Odiseo, ¿no? Que era humano, eran hijos de una divinidad, acá tenemos a Tetis y a Peleo. Bueno, Aquiles era en ese momento el héroe representante de la ibris, de la desmesura, de todo lo que representa Ares. Hago lo que siento en el momento, no mido las consecuencias, no tengo visión de futuro. En un momento de la historia griega esto era un valor. Luego con el tiempo se incorpora el opuesto a la ibris, que es la sofrosine, que es la mesura, ¿no? Entonces aparece Atenea como una divinidad deseable.
Y en esta idea de que nos complementamos continuamente, quien tiene un Ares muy fuerte y hace lo que en el momento surge y se siente impulsado, bien harían evocar a Atenea, ¿no? Invocar a Atenea. Decíamos que cada arquetipo o cada una de estas divinidades que nosotros venimos viendo semana a semana puede ser invocada por nosotros de alguna manera, un poco ritualesca, para encarar alguna situación en la que lo necesitemos, sobre todo si sabemos que nos cuesta. Entonces, si sabemos que somos muy areanos, si sabemos que cualquier cosa la vamos a decir del modo que nos pinta en el momento y no vamos a tener mucho en cuenta a la otra persona, invocar a Atenea nos puede dar la pausa, la mesura, el tomarnos el tiempo para contemplar desde qué lugar o cuál es la mejor manera de explayar lo que quiero. Y de hecho, en la guerra de Troya, en varias oportunidades, aparece Atenea para apaciguarlo a Aquiles, ¿no? Hay una escena donde, un fragmento donde, bueno, Aquiles empuña la espada y Atenea, a quien solo ve a Aquiles, se presenta y le susurra al oído que se calme y Aquiles se calma. Y este pasaje sirve para quienes somos, vamos a decirlo, muy areanos. Entonces decir, bueno, que venga Atenea a ver si puedo medir las consecuencias de mi acción, entonces decidir desde qué lugar actúo. Quien quiera, y esta es una palabra clave, equilibrar un Ares exacerbado, tiene que incorporar la capacidad de decisión, ¿no? Porque Ares de alguna manera es el que no me permite decidir, porque en realidad estoy haciendo algo que no tiene que ver con la decisión, sino más bien con un impulso. Y en esta idea de equilibrar, al revés, quizás soy demasiado falto de iniciativa, o quizás me tomo mucho tiempo para decidir y entro en un estado de duda continua, no me siento seguro de mí mismo, no acciono. Entonces ahí, en lugar de invocar a Atenea, invoco a Ares, que me diga, bueno, dame esta fuerza, dame este ímpetu para poder ir por lo que quiero, para accionar, para ponerme en movimiento. Bien. Tenemos también otro episodio interesante durante sobre todo la juventud de Ares, donde hay unos gigantes gemelos. Recuerden que antes de la generación olímpica teníamos otras divinidades, ¿no? Teníamos titanes, teníamos gigantes. Bueno, había un par de gigantes llamados los Alóadas o Alóades que casi lo matan a Ares. Lo que hacen es encerrarlo en una jarra de bronce. Estuvo prisionero Ares ahí durante 13 meses y podría haber muerto, dice el mito, a pesar de ser un dios, y sabemos que no muere, si su madrastra no le hubiera dicho a Hermes, y Hermes acude en su liberación. Entonces a partir de ahí Príapo lo va a criar. Príapo era un dios fálico, busquen, googleen las representaciones de Príapo, siempre con un miembro muy grande. Y le enseña primero a ser un buen bailarín y luego un guerrero. Hay una asociación entre la danza y la guerra, y que lo críe Príapo y que Ares esté tan vinculado a la sexualidad y sea amante de Afrodita, construye el mito y hace sentido. Ahora, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Muchas veces cuando hay un patrón de conducta areano muy fuerte, sucede esto de ser encerrado en el jarro de bronce, ¿no? Este personaje, esta persona, sobre todo estos niños, muy hiperactivos, incluso violentos, o muy verborrágicos, o muy espontáneos, que no van a responder de acuerdo a lo que se espera de ellos, que no van a seguir las reglas, que no van a seguir las normas, muchas veces son excluidos, de alguna manera. Puede ser que los echen del colegio, puede ser que le den el pase, como se dice, ¿no? O que el grupo de amigos lo excluyan, tanto que él se muestre desde su lugar areano. Entonces, encerrarse en esta jarra es un poco una metáfora de colocar en sombra a Ares, es decir, lo que decía al comienzo del video, ¿no? No me muestro espontáneo, no conecto con el deseo del momento, siempre estoy pensando antes de hacer las cosas, pienso cómo le puede caer al otro. Entonces pierdo, sobre todo, el contacto con la espontaneidad. Estoy encerrado en ese jarro de bronce. Pero esto también me puede pasar con la familia, mi propia familia. Quizás nazco en una familia muy apolínea, que quiere que yo siga una carrera determinada, que prevea de qué voy a vivir y que elija algo que tenga un buen futuro. Y yo, que soy areano, solo quiero jugar a la pelota o a la lucha o pelearme con mi hermano. Y continuamente siento sofocada esa energía en mí, en mi propio entorno familiar.
discuto con mi padre porque no acepto sus reglas, ¿no? Y si no tengo un padre o una madre que logre ver ese aspecto mío y encauzarlo de una forma positiva, llevándome a deportes competitivos o aceptando mis impulsos en el momento y luego ir encauzándolos, lo más probable es que me sienta excluido y tenga esa herida de rechazo con la que voy a ir construyendo mis patrones de conducta y desde donde voy a ir decodificando todas las cosas que me pasen. Cualquier situación que viva va a tener que ver con no ser aceptado, por ejemplo. Bueno, a ver, coméntenme cosas, así no me aburro, que vengo hablando. Miro acá en Instagram a ver si alguien puso algo. Bueno, bien. ¿Les está cayendo bien esta divinidad? ¿Les está cayendo mal? Cuéntenme. ¿Tienen un ariano cercano? Bueno. Ares era una divinidad que se involucraba en los conflictos de los humanos, mientras que un poco la imagen de los dioses del Olimpo observando la guerra de Troya, pongamos por caso, es casi como quien va a ver una carrera en el hipódromo y está apostando a ver quién gana y metiendo un poco ahí el dedo para generar alguna situación en la guerra, porque Atenea también intervenía evidentemente, pero Ares se involucraba emocionalmente, y un poco una persona Ares se involucra con lo que sucede en el momento, casi sin pensarlo, ¿no? Cuento, bueno, dos pequeñas anécdotas personales. Una, cuando hablaba esto de ser echado del colegio por ser muy áreo, ¿no? Y que incluso violento con tus compañeros o porque no seguís las normas, quienes son mis alumnos lo saben, lo suelo poner de ejemplo. A mis 5 años me echan del jardín, ¿no? Bueno, le mandan una carta a mi mamá, habrán pedido que me transfieran, me habrán dado el pase, no sé si fue literalmente que me echen, pero evidentemente cuando yo estaba leyendo este capítulo del libro, digo, este soy yo. Esto pasa, esto sucede. No siempre la institución, el contexto logra contener este tipo de energía y literalmente lo que pasó conmigo fue haber colocado en sombra lo ariano, ¿no? Y otro ejemplo, que creo que se me fue, porque estaba diciendo acá, el involucrarse. Bien, yo tengo la luna en Aries, ¿no? Esta cosa de, en mi mundo emocional, está presente Aries. Y una vez una amiga mía, astróloga, se separa, ¿no? Y estaba triste, estaba mal. Yo suelo tener un poco la muletilla cuando alguna amiga, algún amigo se separa. Bueno, le hablo mal de la pareja, le empiezo a poner apodos, hago chistes, ¿no? Trato de dramatizar. Entonces, es un poco como, bueno, que hay que hacerle al imbécil, a quien hay que matar, ¿no? Y me mira ella que es astróloga y me dice, qué hermoso que es tener un amigo con luna en Aries cuando te estás separando, ¿no? Un poco es eso, es a quien hay que matar. Yo si después lo pienso, digo, estoy loco, ¿qué estoy haciendo? Pero en el momento me involucro emocionalmente con esa persona que me importa. Ares es una divinidad que a diferencia de la mayoría se involucró con sus hijos. No vamos a hablar de los hijos de Ares porque tuvo por todos lados, porque también esa es parte de su característica. La autora dice, una persona con mucho Ares no se va a preocupar del control de natalidad, es decir, no se va a cuidar y va a tener hijos. Tanto una mujer, que puede ser que quede embarazada y ser feliz, esto no estoy poniendo ninguna cualidad positiva ni negativa sobre esto, o hombres que no se cuiden y bueno, de hecho ni siquiera sepan que tienen muchos hijos. En el momento es el impulso sexual y lo hago, ¿no? Bueno, una persona con mucho Ares se va a involucrar en el momento y por eso es que era un buen padre. Ha acudido a ayudar a sus padres, a sus hijos en distintos mitos. Le gusta tener hijos, es algo que aprecia, aunque quizás no valora el matrimonio. Necesitamos otro arquetipo para el matrimonio, una cosa más bien tipo Hera, una cosa más bien tipo Hefesto, pero sí puede concebir o a priori concibe alguien muy areano el matrimonio como un medio para tener hijos. Entonces desde ese lugar aparece, aunque puede ser que no, porque en esta necesidad de hacer lo que en el momento le plazca es difícil estar en un matrimonio y generar un compromiso a largo plazo, ¿no? Un poco como cultivamos y maduramos a Ares, bueno, practicando, por ejemplo, deportes que nos permitan conectar con el cuerpo en el momento presente. De pronto un jugador de fútbol ariano puede que cometa muchas faltas y lastime a un compañero o se lastime a sí mismo. Entonces quizás el deporte para alguien con mucha energía ariana tenga más que ver con
saber que va a ser sancionado puede ser el pugilato, el boxeo, lucha libre, algo donde, bueno, sí, se nos puede ir la mano, está contemplado dentro de las reglas, será sancionado, pero no vas a ser menospreciado, no vas a ser excluido. En un deporte como el fútbol vas a ser expulsado y se reactiva esta idea de este patrón de conducta, ¿no? De haber sido excluido en la infancia. Entonces, de esa manera puedo cultivarlo si me falta o puedo encauzarlo si lo tengo por exceso. También puede ser en alguna profesión competitiva, ¿no? Empresarial, en la bolsa, donde haya mucha adrenalina. Pero también madurarlo en el sentido de ir incorporando la posibilidad de decisión, ir incorporando el ver las consecuencias, incorporando a Atenea, detenerme y ver lo que va a suceder. De esa forma lo equilibro. La autora va a decir, si incorporo a Apolo, que es mesurado, si incorporo a Atenea, que me permite detenerme un momento, y si incorporo a Hermes, por eso dejé a Hermes para el final de este ciclo, ¿no? Hermes casi que es el que viene al rescate, que es lo que sucede en muchos mitos, de poder mesurar o permitirle a ese arquetipo que no se expresa, que se exprese, porque Hermes es la expresión, Hermes es la comunicación. Ay, me saluda Rafi por acá. Hola Rafi, qué lindo. Hola Rafi, ¿cómo estás? La hija de Majo. Hola Majo. Qué justo que lo leí, que a veces no leo acá porque lo tengo en el celu. Y bueno, igual está tranquilo y no están participando mucho. O por lo menos no me aparecen acá en la página. Bueno, perdí un poco el hilo. Entonces Hermes, como comunica, es un aliado de quien tiene mucho Ares. Es decir, bueno, no te guardes lo que sentís, comunicalo. Esto te enoja, comunicalo. Nunca es sencillo, el enojo es una de las emociones como más complicadas, está muy presente el enojo acá, pero más bien como un enojo espontáneo, no como un rencor. Recuerden que Poseidón tiene más que ver con el rencor, ¿no? Bueno, se vincula en general quien tiene mucho Aries más bien como amante que como pareja, por eso en los mitos él se presenta como el amante de Afrodita. Hablaremos un poco más de esto cuando hablemos de Afrodita, pero como les dije, se le complica un poco el tema del matrimonio por esta idea de comprometerse y pensar más a futuro, ¿no? Salvo que haya una pareja abierta, algo que hoy por hoy es como más común, más frecuente. Bien. ¿Qué más puedo decirles? Bueno, como les dije, padre de muchos hijos, ha tenido 3 o 4 con Afrodita, depende del mito, entre ellos Eros, ¿no? El amor, y también Rómulo y Remo. Fíjense en qué tan buena estima han tenido los romanos a Marte, la versión romana de Ares, que lo convierten en padre de los fundadores de la ciudad de Roma, Rómulo y Remo. Bueno, es un padre muy emotivo. En general solía actuar en nombre de sus hijos, Alcipe, por ejemplo, Asclepio, Cicno y más, ¿no? Bueno. Si bien la versión negativa que nos llega a nosotros de Ares es a través de Homero en la Ilíada, y entonces se lo califica, ¿no? como de violento, arrebatado, y en general siempre que se habla de Ares se habla también de Atenea para generar esta oposición de la que les hablaba, ¿no? Es como un recurso literario de Homero intencionado para que se pueda entender la diferencia. Fíjense que Atenea también es diosa de la guerra, de una guerra racional, estratégica, y no de una guerra violenta, impulsiva, innecesaria, como Ares, que más bien tiene que ver con los estragos de la guerra. Pero también en el himno de Homero, que no es de Homero como ya dijimos, Ares tiene otros epítetos, es decir, otras características sobre su nombre, ¿no? Que alaban sus virtudes. Ares tiene un poderoso corazón, Ares padre de la victoria, Ares el que favorece la justicia, Ares cabecilla de los hombres más justos, Ares quien lleva el báculo de la especie humana, el que ayuda a la humanidad, dispensador de dulce coraje de la juventud, también como asociado, así como Artemisa a la juventud, Ares también. Así que tiene sus cualidades, todo arquetipo tiene su luz, tiene su sombra. Bueno, la autora dice que Ares como arquetipo representa reacciones apasionadas e intensas, una oleada de emociones que en general provocan aflicción inmediata, asimismo cuando tiene que enfrentarse a las consecuencias, pero también al otro. En general le cuesta tener en cuenta al otro. Ese es el aprendizaje de quien tiene mucha energía areana, de Ares, ¿no?
Puede ser que Ares sea un héroe y te rescate, pero puede ser un camorrista, un pendenciero, alguien que busca continuamente conflicto. De esos también hay. Cualquier mirada es un desafío, cualquier palabra es una ironía y busco cómo atacarte, ¿no? En general, bueno, tenemos algunos ejemplos más cotidianos cuando vemos estos personajes que de pronto se convierten en su opuesto, ¿no? El increíble Hulk o Hulk. En Rocky vemos esto, también esta dualidad, o en Rambo, o bueno, en Mr. Jekyll y Dr. Hyde, o al revés, Dr. Hyde y Mr. Jekyll, bueno, Mr. Jekyll y Dr. Hyde. Bueno, a ver, ¿qué más les puedo decir? Es un buen protector, se cuida de sí mismo, cuida de sus hijos, se une a la batalla si es necesario, si cree que la causa es justa, pero no es rencoroso, no se queda relamiendo las heridas. Bien, a ver, ¿cómo lo cultivo? Bueno, les contaba, este muchacho Ares, pequeño, encerrado en la jarra, ¿no? Dice... anheló, esta parte me emocionó a mí, creo que me toca desde un lugar particular y se las voy a leer, ¿no? En su anhelo de contacto físico con el padre, esta idea de esa persona que debió protegerme, nunca luchó con él juguetonamente, ni le abrazó fuerte. Es el impulso que no puede expresar de pasar el brazo por los hombros de un amigo, de ser un compañero. Es el niño que giraba con la música o deseaba hacerlo. Es el muchacho que una vez algún deporte en alguna calle, que jugó algún deporte en una calle del barrio. Es lozanía, es terrenalidad, es sudor. ¿Qué pasó con esta persona que no encontró dónde expresar eso porque su padre no lo abrazó, entonces no encontró cómo abrazar a su amigo y no encontró la manera de conectar con esa parte más sensible y no le pudo dar cauce, ¿no? Eso es estar encerrado en esa jarra de bronce de la que hablamos, ¿no? Es Ares en sombra, no ser consciente de uno mismo, de las respuestas emocionales innatas, sentirse apartado, que la emoción y que lo que el cuerpo me está comunicando no pueda hacer algo consciente. Y alguien que me quiere, alguien que me aprecia, alguien que me conoce, ve de pronto en mi corporalidad mi tensión o en mi movimiento mi incomodidad, de la que yo no soy consciente porque tengo como una desconexión con el mundo emocional, no porque Ares no sea emocional, es recontra emocional, pero las emociones lo mueven a él, en lugar de que él, haciendo consciente las emociones, pueda, de vuelta, decidir, que me parece la palabra clave para alguien ariano, ¿no? Bien, habla también, bueno, de síntomas, ¿no? Hipertensión, problemas en los intestinos, etc. En general la ayuda llega a través de una persona que lo quiere y puede ver esto, volviendo un poco a la astrología, siempre un libriano va a poder ayudar a alguien ariano, con mucha energía ariana, alguien con mucha energía de Libra. Bueno. En el amor, su sexualidad es muy instintiva, muy animal, el monito, diría Majo, ¿no? ¿Qué pasa con el monito que tenemos adentro? Probablemente de grande aprenda alguien con mucha energía a poder tener un vínculo sexual más extático, más dionisíaco, más no solo desde lo biológico, no solo desde el impulso hormonal, la conexión profunda con otra persona. Esto es algo que quien tiene Ares lo tiene que aprender. Por eso es un muy buen amante de ocasión, pero quizás luego queda ahí, ¿no? Y bueno, no sé, si para ir finalizando, un poquito hablar de los conflictos psicológicos, ¿no? Esta idea de haber sido, hacemos hincapié, haber sido rechazado desde niño, va a hacer que todo lo relacione con el rechazo. Muchas veces se sintió también tan atacado que vive a la defensiva, entonces puede ser que sean personas que recurran a la violencia para resolver alguna emocionalidad que no tienen del todo claro. Está muy presente este arquetipo en personas abusivas, en personas violentas, en vínculos con personas que solo logran expresar lo que le sucede desde ese lugar. Y esto siempre mucho cuidado, no implica justificar a la persona. Uno puede entenderla y justamente por entenderla tomar distancia de cualquier persona violenta que incluso necesita ayuda de un terapeuta para poder resolverlo. No es que una persona, por lo menos esta es una convicción profunda mía, no pueda cambiar. Esos impulsos van a venir, pero si uno realmente hace un trabajo a conciencia con un profesional, va a saber intimar con esos
impulsos y darles un cauce positivo, ¿no? Pero la persona que convive con alguien violento, siempre la respuesta es alejarse, indefectiblemente alejarse. Recuerden que la violencia puede ser no solo física, sino que también puede ser emocional, psicológica. Y para cerrar, lo último que voy a decir es que a quien tiene mucho Ares, a pesar de haber sido una víctima en su infancia de exclusión, de rechazo, de violencia, y justamente por eso, le cuesta mucho empatizar con la víctima. No en el sentido del psicópata que no empatiza con la persona de la que abusa, sino que cualquier persona que está continuamente justificándose, ay, no pude porque esto, o no puedo porque aquello, o culpa al país, o culpa al presidente, o culpa a Dios, o siempre tiene una excusa y nunca va a decir, che, no en vez de levantarme más temprano y llegar a tiempo, no pude porque me tuve que quedar cuidando. Bueno, a alguien con mucha energía ariana le va a costar mucho empatizar, porque su trabajo consiste en conectar con su víctima interior, ese niño que quizás fue abusado, en el sentido que fuere, y frente a esa situación, quien tiene mucho Ares, lo que aprende es a defenderse, ¿no? Entonces, no hay lugar para victimizarse. Si no lo resuelvo yo, no lo resuelve nadie, porque crecí así, aprendí eso, y no tolero ver esa persona que siempre se está justificando, que siempre se está victimizando, que siempre espera que el otro cambie, que el otro resuelva. ¿Por qué? Porque quien tiene mucho Ares no se va a permitir ponerse en ese lugar, dejar que otro resuelva, incluso pedir ayuda, ¿no? Con esto cierro, que me parece una reflexión interesante. Les agradezco por conectarse, por seguir el proyecto. Les vuelvo a invitar a que se conecten a la página a Transpersonales, que la visiten, www.transpersonales.com. Tienen el enlace al pie del video o en el perfil de Instagram. Ahí pueden ver un montón de clases gratis. Y me pueden escribir por WhatsApp si quieren alguno de los libros con los que estamos trabajando o si se quieren sumar al Zoom que hacemos después del vivo. Les recuerdo que están a tiempo de sumarse al curso de Tarot de Arcanos Mayores, que se cursa los martes a las 8 horas por Zoom. Las clases quedan grabadas, así que también se puede hacer de forma sincrónica. Y bueno, como siempre, agradecerles mucho por seguir, por ver, por escribirme, por comentar, por compartir los videos. Eso ayuda mucho a que crezca el proyecto. Así que bueno, a muchos de ustedes los veré en un ratito ahora en el Zoom a las 10 y a quienes no, les mando un beso grande y nos vemos la semana que viene. Adiós.